Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro video de Speak Fast. Soy Francisco y aquí está QWERTY, un poco molesto. Pero en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar con point. Sí, con el verbo point. Vamos a ver sus expresiones, sus usos y qué podemos decir con él. Y vamos a trabajarlo con frases prácticas. Pero antes, QWERTY, ¿qué les pedimos? Sí, que por favor, aquí abajo le des like y te suscribas al canal. Bien, pues voy a dejar que QWERTY siga jugando para que no me muerda más y comencemos con la clase de hoy. Bien, pues como hemos dicho, point es un verbo y quiere decir, si lo traducimos literalmente, señalar, to point at. Y normalmente lo vas a usar con esa preposición, to point at you, to point at me. Y point también es un punto, pero no el punto gramatical. Punto gramatical se escribe y se dice period, period. So, sabemos entonces que como sustantivo, point es punto. There is a point, hay un punto en la pared. Bien, y como verbo hemos dicho ya que es señalizar. Y como verbo hemos dicho ya que es señalar. Pero tiene también otros usos. Y vamos a ver entonces todos ellos. El primero. There is no point in going there. There is no is. Recuerda, esta I es menos aguda. There is no point in going there. So there is no point. Quiere decir, no tiene sentido ir allá. There is no point in going there. Siempre tienes que usar el there is no point con la preposición in. There is no point in going there. O there is no point in talking. No tiene sentido el hablar. There is no point in talking. Good. Después de in, siempre el verbo que sigue debe llevar ing. There is no point in el verbo que quieran usar, ing. There is no point in going there. Or there is no point in buying, comprar, in buying here. No tiene sentido comprar aquí. Veamos otra frase más. What's your point? Sí, cuando alguien está hablando sin sentido, le preguntas, what's your point? ¿Qué quieres decir? What's your point? ¿Qué quieres decir? Y pues la respuesta lógica sería, my point is, y dices lo que querías expresar. My point is going to the beach. De nuevo, my point is, y el verbo con ing. My point is going, my point is taking, my point is eating. Siempre con ing. So, what's your point? ¿Qué quieres decir? What's your point? Ve al grano también. Podríamos interpretarlo como ve al grano. What's your point? ¿Cómo más se puede decir ve al grano? Pues esta es otra expresión. Cut to the chase. Cut to the chase. Cut to the chase es ve al grano. O what's your point? Ve al grano. Bien, vamos a ver la próxima. He stood up because he wanted to make a point. He stood up because he wanted to make a point. Recuerda, no decimos wanted, decimos wanted. Nos comemos esa T. Yes, he stood up. Se levantó. Se levantó porque quería dejar algo claro. Sí, se levantó y todo el mundo, ok, aquí este va a decir algo importante. Because he wanted to make a point. Quería dejar algo claro. He stood up. Recuerda, cuando tienes la D y luego la U y de nuevo la O, es decir, sonidos vocálicos y la D la vas a pronunciar como una R suave. No vas a decir he stood up. No, he stood up. Stood up. La D como R suave. Entre sonidos vocálicos. He stood up because he wanted to make a point. Porque quería dejar algo claro. La próxima. She's going to make it a point to learn English. She's going to make it a point. To make it a point. La diferencia, to make a point, es dejar algo claro.
pero aquí he agregado el pronombre it. Sí, ella quiere hacer el propósito o está haciendo el propósito o hace el propósito de aprender inglés. ¿Ves cómo cambia la frase solo por un pronombre que estamos señalando? Así es. Así que, to make a point, dejar algo claro o enfatizar algo, quizás también podemos interpretarlo. Pero to make it a point es, sí, voy a hacer esto y me lo he propuesto. Voy a hacer, en este caso, aprender inglés porque me lo he propuesto. I'm going to make it a point to learn English. Or she's going to make it, no it, to make it a point to learn English. Vamos a ver otra más. Please get to the point. Sí, también sería please cut to the chase. Es muy similar a esta. Por favor, ve al grano. What's your point? ¿Qué quieres decir? Ve al grano. Cut to the chase. Ve al grano. Please get to the point. Por favor, ve al grano. Sí, cuando están un poco dándole vuelta a la idea. Get to the point. Get to the point. Bien, vamos a ver algunos otros más en unos segundos. Pues bien, continuamos entonces con point y vamos a ver esta que viene. Stop beating around the bush and get to the point. Ya sabemos qué quiere decir get to the point, pero no tenemos idea de lo que quiere decir beating around the bush. En España se le dice marear la perdiz. En otros países, dejar de perder el tiempo, dejar de darle vueltas a las cosas. To beat around the bush. Vamos a traducir literalmente. Beat es golpear, around, alrededor del arbusto. Golpear alrededor del arbusto, sí, es como si estuvieras perdiendo el tiempo. So, stop beating around the bush and get to the point. Deja de perder el tiempo y ve al grano. Yes, stop beating around the bush and get to the point. No puedes decir get to the point, no, porque tenemos doble T. Get to the point. Yes, ve al grano, get to the point. Stop beating around the bush. No Bush. Bush era el presidente de Estados Unidos. Es Bush. Bush. Stop beating around the bush and get to the point. Seguimos. That's besides the point. Eso no tiene que ver. That's besides the point. Eso no tiene que ver con esto. Cuando estás hablando con alguien y le estás explicando algo y esta persona te habla de otra cosa, tú le dices, that's besides the point. Eso no tiene que ver con esto. That's besides the point. Sí, no tiene absolutamente nada que ver. Your problem is besides the point. Tu problema no tiene nada que ver con esto. For example, bien, so besides the point. Otra más. She's trying to get her point across. To get the point across. Aquí puedes poner her, his, dependiendo, obviamente, de quién está comenzando la frase. Si eres tú, dices, I'm trying to get my point across. Y si son ellos, they are trying to get their point across. Pero en este caso es she. She's trying to get her point across. Ella está intentando hacerse entender. Ella está intentando hacerse entender. So to get the point across es hacerse entender. Imagínate que estás en China y no hablas chino, pues usas gestos because you're trying to get your point, tu mensaje, lo que tú quieres decir, across, para que la otra persona lo entienda. So she's trying to get her, no her point across. Bien, una más. This situation is pointless. Yes, this situation is pointless. Esta situación no tiene sentido. Pointless, sin sentido. Point, less. Por eso usamos el sufijo less, que es sin. Pointless, sin sentido. Ya que hemos
y podido interpretar que point puede ser interpretado como sentido, pues eso, pointless es sin sentido. He will be appointed, de nuevo, la N, nos comemos la T, igual que wanted. No decimos wanted, no decimos appointed, no, appointed, wanted. He will be appointed president shortly. Él va a ser apuntado, no, él va a ser nombrado, to be appointed. Sí, él va a ser nombrado presidente dentro de poco, shortly, él va a ser nombrado. So, to be appointed es ser nombrado, que le van a dar un cargo nuevo. He will be appointed president shortly. Y la última, that's a point taken. Y puedes poner well si quieres. That's a point well taken. Pues te ganaste el punto. Tienes razón. Sí, has dicho algo muy interesante. Tienes razón. That's a point taken. Tienes razón. That's a point taken. O tienes mucha razón. That's a point well taken. Well, very well. So, ya sabemos utilizar point. Practícalo, úsalo. Inclúyelo en tu conversación, alguna de estas frases. Sí, todas son muy nativas y van a hacer que te escuches y que suenes como un nativo. Así que practícalas en tu conversación. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por seguirnos apoyando, por seguir viendo nuestros vídeos y por seguir comentando. Ya sabes, si tienes preguntas, hazlas. Si tienes alguna solicitud de vídeo, pídela y claro que la haré por ti. Pues no me queda nada más que decirles de nuevo gracias y esperar que nos veamos en el próximo vídeo. Mi nombre es Francisco Cuerti, se ha ido y este es Speak Fast. Nos vemos la próxima. Hasta luego.